Gloria a Dios. Vamos a empezar. Amén. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar, para poner nuestras manos, nuestra vida en el Señor. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más tú eres fiel, tú eres grande. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos. Señor, gracias por tener ese cuidado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque una vez más tu misericordia se ha renovado sobre nuestras vidas y tenemos vida, Señor, y eso es importante. Y, Señor, tenemos un lugar donde vivir y tenemos abrigo y tenemos comida. Señor, tal vez no lo tenemos todo, tal vez nos hace falta mucho, pero, Señor, tú has provisto para nuestras vidas. Gracias porque eres bueno. Señor, queremos presentar peticiones de tu pueblo delante de ti, Padre. Te pedimos por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, que tú sigas haciendo tu obra, Señor. Te pedimos un milagro, como también que tú traigas paz y tranquilidad a nuestra hermana Noemí de Calderón, a sus hijos. Señor, también te quiero pedir por nuestra hermana Angie Flores, que sigas poniendo tu mano de salud. Gracias, Señor, por aquellas puertas que tú estás abriendo, aquellas cosas que se creían que eran imposibles. Señor, que sigas abriendo puertas, que sigas trayendo bendición, provisión, estabilidad. Y así también, Señor, como la petición como madre, que bendigas, que guardes, que cubras la vida de sus hijos. No importa dónde estén. Padre, en el nombre de Jesús, que pongas tu mano de protección sobre sus vidas. Señor, que ellos puedan también buscar más de ti, acercarse más. Señor, desear más y más y más. Padre, gracias, porque podemos confiar, podemos creer de que tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Padre, también te seguimos pidiendo por la vida de Mónica Enríquez, pon tu mano de salud, como también por la vida de nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, bendícelo a él, a su familia, dale paz, dale tranquilidad. Señor, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Jackie de Donado, Mabel Núñez, como la petición especial o que hace la familia Rodas Parada, que tú los guardes y los bendigas. Señor, cubre y bendice la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, y gracias, Señor, por la recuperación en la salud de nuestro hermano Jorge. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido y serás fiel. Bendice a nuestro pastor general, bendice a cada uno de los pastores de la misión, bendice al pastor Don, su salud, su esposa, congregación, Padre. Y gracias porque nos das esta oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra y estudiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ageo 2. Ese es el capítulo que vamos a desarrollar hoy, vamos a estudiarlo. Y es la gloria del nuevo templo. Recuerde que se había ido el pueblo había regresado el pueblo con la intención de restaurar el templo, ¿verdad? En Jerusalén. El templo de Salomón había sido destruido y el Señor le dice a Darío, le muestra de que hay que reconstruir el templo allá en Jerusalén, y entonces sale un remanente y él da al Señor la provisión. Pero de ese momento en el cual llega y se empieza, habían pasado 16 años en los cuales se había dejado a un lado la reconstrucción del templo. La gente había tenido tiempo para arreglar sus casas, para volverlas lujosas, pero no para el templo de Dios, que es muy, muy importante eso. Ellos habían tenido la razón por la cual salieron de Babilonia fue para ir a reconstruir el templo. Y en vez de reconstruir el templo, ellos empezaron a hacer casas para ellos. Y decían que no tenían el tiempo. Pero las casas estaban artesonadas, es decir, habían tenido lujo. Tenían techos de madera, tenían esculturas o las paredes, pero todo había sido muy precioso. Entonces, eso es una de las cosas. Así que vamos a leer Ageo 2, versículo 1
versículo del 1 al 5 para comenzar y para darle seguimiento a esto. La gloria del nuevo templo. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Fíjense que aquí vemos en el capítulo 1 es el primer mensaje, en el capítulo 2 es el segundo mensaje. Había un desaliento en el pueblo, habían razones o circunstancias de que no eran correctas y que aquí el Señor les había hablado para que tomaran aliento su corazón. Porque hay una promesa de una gloriosa intervención divina de parte del Señor. Entonces viene y aquí hay palabra de aliento a los trabajadores. Seguridad del favor y de la protección del Señor. Esto es lo que hemos leído porque dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Miren las promesas o una promesa muy grande, les dijo el Señor, así como salisteis de Egipto y estuve con vosotros en el desierto, estaré hoy, lo haré hoy, lo seguiré haciendo. Entonces fíjense que habían pasado probablemente unos 50 días después del primer mensaje. Y Ageo hace llegar de nuevo la voz de Jehová al pueblo, siempre con los dirigentes a la cabeza. No se fue a solo al pueblo. Aquí vemos que era de parte de Dios esto, primero, porque el mensaje era para los dirigentes. Cuando hablo de 50 días, me refiero a cómo comienza el capítulo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, amén. Estamos hablando del mes sexto, el primer día, y dice aquí, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, en estos, mire, no me voy a meter ahí porque sería alargarme o alejarme del tema, pero los meses tenían 30 días, estaban seccionados de una manera, etc. Entonces, por eso es 50 días después del primer mensaje, hace llegar de nuevo el mensaje o la voz de Dios por medio de Ageo. Y fíjese que se tardaron 5 años en construir o terminar la obra, ¿verdad? Entonces, pero es bien complicado entender que por qué en 5 años no habían hecho y había ahora que animarlos. ¿Y cómo es que ellos habían cambiado su forma de pensar o de sentir en 4 meses? Entonces, el templo que estaban levantando hoy era modesto. No se podía comparar a la grandeza, no se podía comparar a la grandeza del templo de Salomón, que había sido destruido por los caldeos. Y por eso pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Sí, me imagino que tuvo que haber sido espectacular ese templo, pero la diferencia era que era el Señor. La razón de cualquier templo es el Señor. La razón de su templo, es decir, de su vida, es el Señor, porque ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Empieza diciendo que en el mes séptimo es Etanín o Tisri, que es comprendido allá por el mes septiembre o octubre, ¿verdad? Septiembre, octubre.
Entonces, el día 21 es, y fíjese otra cosa, algo muy interesante, el día 21 es la culminación de la fiesta de los tabernáculos. Amén. El último y gran día de la fiesta. Eso está allá en Levítico 23, del 34 al 43, conocida también como las fiestas de las cabañas, que rememoraba la peregrinación de los israelitas por el desierto tras la liberación del Egipto. ¿Qué era esto? Le voy a recordar si usted no se recuerda. Era que salían de sus casas y estaban 7 días en chozas o en cabañas, recordando de que un tiempo fueron peregrinos, recordando que no tenían nada y recordando que así vivieron en el desierto. Lo tenían que hacer todos los años para que no se les olvidara de dónde Dios los había sacado. Entonces, también recuerde que todo estaba unido, ¿verdad? Con la celebración de la cosecha del verano. Se terminaba, ¿verdad? Se iba terminando la cosecha. Perdón, empezaba la cosecha. Ya me confundí ahorita. No sé si los 50 días, ¿verdad? En lo que empezaba a cuando se terminaba. La cosecha del verano, que era alegre, era momento de fiesta. Y era el momento para recordar gratitud. Ahora, eso era para recordar gratitud, pero en el momento que se daba esta profecía, el pueblo estaba viviendo una cruda o una dura realidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo habían sequías, habían cosechas muy bajas. Entonces, pareciera que era lo opuesto a tener una celebración de alegría, una celebración de cosecha. Recuerde que en el capítulo 1, en el versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. Las cosechas eran bajas, no eran abundantes. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces, no era una situación fácil. Ahora, por esa razón hay un mensaje de aliento. Y lo vemos ahí, ¿verdad? Volviendo otra vez al capítulo 2, versículo 4, cuando dice a Ageo: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. ¿No le parece conocido esta porción? Claro, allá en Josué, ¿verdad? 1, 7 y 8. Esfuérzate y sé valiente. El Señor le dice varias veces: esfuérzate y sé valiente. Entonces, también se tiene entendido que por estas fechas también se había inaugurado el templo de Salomón. Había sido por las mismas fechas. Entonces era difícil no hacer comparaciones de una situación a otra. Como cuando nosotros comparamos algún evento y lo comparamos con 10, 15, 20 años después, que tal vez en aquel tiempo era más alegría, un montón de cosas, y que ahora la celebración es muy diferente, o que estamos peor, o que estamos difíciles. ¿Cuántos de nosotros hacemos comparaciones de hace 10 años y tal vez hace 10 años o 15 años estábamos bien económicamente y tal vez hoy no estamos económicamente bien, no estamos en condiciones? Pero fíjese que el Señor los alienta y les dice: ¿se acuerdan cuando yo los saqué de Egipto? ¿Se acuerdan que los mantuve en el desierto? ¿Se acuerdan que les prometí dar esta tierra y se las di? Entonces, así como lo prometí allá, lo vuelvo a repetir, de que yo estaré con ustedes. Y fíjese que ahora ha cambiado el tono del mensaje del Señor, porque allá en el 1:2 dice: este pueblo, y aquí dice en el versículo, allá en el 1:2 dice: este pueblo, y en el 2:2 dice: y al resto del pueblo. Entonces el tono había menguado, ya no era un mensaje de exhortación, de llamar por lo mal que estaban haciendo. Amén. Entonces ya el tono era un poco más suave. Versículo 3 y 4
¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. ¿A quiénes se refiere aquí? A las personas que habían regresado del exilio y que habían conocido el primer templo y que muchos de ellos sirvieron para desanimar al pueblo. Como ellos sí habían conocido cómo había sido el templo anteriormente, cuando llegaron y lo vieron en ruinas, empezaron a decirle al pueblo: ay, yo aquí traje sacrificios, yo aquí hice esto, yo aquí hice aquello, pero no era un recordar con alegría, sino que era un recordar con tristeza, y eso empezó a contagiar a los demás, y entonces era un problema. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí el Señor les permite resurgir entre las ruinas y estaban poniendo un nuevo templo sobre el antiguo templo. Ahora también había una diferencia. Cuando se recogieron todos los materiales para el templo de Salomón, hubo una gran cantidad ¿de qué? De materiales ricos, en maderas, en oro, en plata, en todo. Es decir, hubo una abundancia. Pero en esta ocasión, los materiales eran escasos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que mire, ¿quién es el importante al final? Es el Señor. Lo importante es que usted y yo tengamos al Señor. De ahí lo demás que venga pueda ser de buena o de mala calidad. Lo importante es tener al Señor. Imagínese que si no tuviéramos, si pusiéramos condiciones como: no, es que mire, yo necesito que el templo sea para 1000 personas, pero si no tengo ni 50 personas, no tengo ni 30, no tengo ni 20 personas, ¿de qué me sirve tener un templo de 1000 personas? Entonces es mejor un lugar pequeño. Porque así como en un lugar pequeño, como en un lugar grande, el Señor iba a estar. Entonces, por eso, de seguro el versículo 4 tuvo que haber sido con un gran ánimo, ¿verdad? Pues ahora Zorobabel, no era como: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también. No, tenía que haber sido con un ánimo. Ageo tenía que haber llegado y decirle: Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y dice: y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Tenía que haber sido aquello con pasión. Y es lo que muchas veces el aliento quita, ¿verdad? El desaliento quita la pasión. El desaliento hace que: ay, me tengo que levantar. Ay, hoy es otro día. Ay, es otra semana. Ay, no sé cómo va a ser. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos aliente? Porque hoy estamos comenzando el último mes del año y el Señor ha provisto todo. Del año que nosotros conocemos como tal, ¿verdad? Y el Señor ha provisto todo. ¿Y por qué vamos a dudar o temer de lo que va a ser el siguiente año que viene? Debemos de tener la paz y la tranquilidad de que el Señor va a proveer. ¿Por qué? Porque el desaliento lo que había hecho era desanimar para seguir con la edificación del templo. Pero mire, había desaliento para las cosas espirituales, pero para las cosas materiales no había desaliento. Y ese es un problema muchas veces en nuestras vidas. Para congregarnos, para cumplir con su palabra, hay desaliento. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo soy pecador. Ay, es que yo soy imperfecto. Pero para ir a hacer otra cosa, ahí sí, somos capaces, somos buenos. Aún hasta para pecar, no decimos: ay, es que yo no puedo pecar. No, al contrario. Pecamos muchas veces deliberadamente. Entonces, por eso es que insiste mucho el Señor
por medio de Ageo en decirles: esfuércense. Así como el Señor le tuvo que haber hablado a Josué, ¿verdad? Por medio de Moisés. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y fíjese que dice: y cobrad ánimo. Y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová. Importante, ¿verdad? Porque yo estoy con vosotros. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Yo estoy con vosotros. Entonces, aquí el Señor vuelve a recordar el qué. La continuidad de su pacto, en el cual deja constancia de que su continua presencia entre ellos será cierta. Y esto arrancaba desde allá muy antiguo, ¿verdad? Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 29, 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. 34:9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio, y perdona tu iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y asimismo, así como el Señor prometió que los iba a bendecir, también les recordó que los iba a amonestar, que el castigo iba a ser con dureza, pero que nunca faltaría a su pacto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si podemos decir como un mensaje en un aspecto teológico, es que Jehová es el Dios de Israel y que la presencia de Dios no faltaría entre ellos. Amén. Y que el Señor dice: mi espíritu irá con ustedes. Ya vemos ahí un ejemplo, una muestra del Espíritu de Dios, de cómo acompañó al pueblo. Y volviendo otra vez a Ageo, en el versículo 5, al final dice: no temáis. ¿Por qué? Porque si el Señor estuvo con ellos en esas jornadas, en esos días, en esos años en el desierto, claro que el Señor iba a estar con ellos una vez más. ¿Y acaso no iba a estar con ellos el Señor ahora que les tocaba reconstruir el templo? Claro que sí. El Señor iba a dar todo. Volviendo otra vez, versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y oiga lo que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Oiga la promesa que estaba diciendo. Estaba diciendo: es cierto, aquel edificio, aquel templo era más bello e impresionante. Pero lo que va a suceder en este templo, que para muchos de ustedes es insignificante o es de menor rango, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos: y daré paz en este lugar
dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, aquí hay algunas partes, pues, que habla de mucha escatología. No me quiero meter mucho en eso porque ese no es el punto ahorita que estamos estudiando, ¿verdad? Meternos en escatología. Pero hay una predicción de un futuro glorioso. Y eso es lo que queremos ver. ¿Por qué? Porque el nuevo templo iba a opacar el esplendor de aquel templo construido por Salomón. ¿Cómo así? ¿Cómo es que aquel templo que era bello, que estaba cubierto de oro y tenía muchas cosas y era precioso, y este era inferior? ¿Cómo es que este iba a ser mayor o que esto iba a ser mejor que aquel templo? Porque la presencia de Dios se iba a manifestar más de lo que se manifestó allá. Entonces, ¿quién hacía especial un templo? La presencia de Dios. La gloria postrera. Las cosas que voy a hacer. Recuerde lo que leímos en Éxodo hace un momento. Ustedes los voy a sacar de aquí y haré cosas que no he hecho con otras naciones y ni que he mostrado. Los del antiguo pacto, la presencia del Señor venía sobre ellos. Y ahora el Espíritu Santo viene en nosotros. Ve, hay una diferencia. La presencia de Dios venía sobre David. Sobre, no adentro, sobre. Pero ahora el Espíritu Santo viene en nosotros. Entonces, ¿y qué más dijo el Señor? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre o en vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y cosas más grandes haréis que estas. Y empieza a decir, ustedes van a poder sanar, ustedes van a poder echar demonios. Empieza a decir un montón de cosas. La gloria postrera. Amén. Entonces, cuando habla de aquí a poco, en el versículo 6, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Ahí estamos hablando en un contexto mesiánico, ¿verdad? Porque se está refiriendo al Señor. Y cuando dice en el versículo 6, de aquí a poco o dentro de poco, no se refería exactamente de que iba a ser en ese momento, sino que más adelante. Recuerde que Zorobabel está en la genealogía de Jesús. Amén. Quiere decir que Zorobabel es descendiente de David y Jesús viene de la descendencia de Zorobabel. Entonces, como dije, hay unas predicciones con respecto a lo que va a pasar también más adelante, cuando los reinos de este mundo sean destruidos, algo que todavía no ha pasado, pero va a venir a suceder. Algunos comentaristas creen que se refería a que Babilonia fue destruida, ¿verdad? Tal y como se había profetizado. Pero una cosa es Babilonia y otra cosa es cuando dice 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de su segunda venida. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que para el Señor no cuenta el tiempo, ¿verdad? No, es muy diferente a nosotros. El tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice dentro de poco. El Señor le dijo a sus discípulos, voy a volver. Y tal vez ellos creyeron, en este tiempo. Y han pasado más de 2000 años
y todavía no ha vuelto. Esperamos que venga. Y estamos esperando a que Él venga por nosotros. Amén. Entonces, también habla sobre que Él va a dar paz, porque recuerde que Él es el príncipe de paz y que un día pues va a haber paz. Como dice en Isaías 60:18, que ya nunca más los extranjeros invadirán la tierra santa y cesará definitivamente el lugar de toda acción violenta. Amén. ¿Por qué? Porque uno de los nombres que recibió Jesús fue príncipe de paz. Amén. Ok. Versículo, acompáñeme para avanzar. Versículo 10. Bendiciones para un pueblo inmundo. Aquí está hablando de las causas de sus desgracias y promesas de bendición. Eso está entre los versículos 10 al 19. Habían pasado 2 meses desde el segundo mensaje y en este lapso Zacarías ya había proclamado su profecía. Zacarías 1 del 2 al 6. Busquémoslo. Zacarías 1 del 2 al 6. Es el siguiente libro. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí pone de manifiesto otra vez un proceder reprochable en el pueblo de Dios. Creer que las ceremonias religiosas pueden sustituir las verdaderas exigencias divinas. Amén. Repito, ellos llegaron a creer que las ceremonias religiosas podían sustituir las verdaderas exigencias divinas. Ahorita lo voy a explicar. Amén. Ahorita lo voy a explicar. Ahorita vamos a ver por qué. Porque la primera amonestación, por eso he venido un poco rápido porque quiero centrarme en esto. La primera amonestación es por la impureza. El Señor vino a pasar cuentas con el pueblo. El Señor vino a decirles: miren, ustedes dicen que no tienen tiempo para construir el templo, pero tienen tiempo para hacer sus cosas. Ustedes están haciendo sacrificios, pero los están haciendo no de la manera correcta. ¿Por qué? Porque son impuros. Es que mire, al Señor le importaba esto, no la condición, sino que lo que se hiciera fuera de la manera correcta, de una manera limpia. Así que oiga lo que dice, volviendo otra vez a Ageo 2, versículo 10 al 14. A los 24 días del 9º mes, amén, a los 24 días del 9º mes, y allá en Zacarías 1 dice en el 8º mes, ¿sí? ¿Ve la diferencia? Uno fue en el 8º mes y el otro fue en el 9º mes. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen, oiga, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué era inmundo? Porque no era de la manera correcta. Ahora, ¿por qué lo que se está tratando de hacer aquí? Bueno, se utilizan figuras e ilustraciones bien conocidas por los sacerdotes. Entonces, ¿para qué? Para que cuando el profeta les pregunta, pone al descubierto el pecado del pueblo. Entonces, lo hace por medio de preguntas retóricas, ¿verdad? Porque Ageo intenta que los oyentes admitan su pecado. Entonces, los conocedores de la ley han de concluir que el planteamiento de las preguntas es correcto. Y eso prepara el terreno para la contundente aplicación. Les habló conforme a la ley porque eran conocedores de la ley. Se pregunta a los sacerdotes por dos cuestiones legales, a través de las que el pueblo va a ser profundamente impresionados en sus mentes. ¿Y cuáles son? Santidad y la impureza. La santidad y la impureza no pueden ir de las manos. Amén. Entonces, ¿por qué? Ya que ¿por qué se lo pregunta aquí en el caso de los sacerdotes? ¿Por qué les preguntó a los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los responsables de enseñar la ley y por lo cual ellos sabían cuál era la respuesta. Usted y yo, cuando aprendemos de la palabra del Señor, aprendemos cuál es la voluntad de Dios. Y usted y yo sabemos qué es pecado y qué no es pecado. Ya estamos conscientes de eso. Es como que alguien nos preguntara, como que alguien nos preguntara a nosotros, ¿usted pondría a predicar a alguien que es mentiroso? Y mi respuesta como pastor sería, no. Y viene Ageo, el profeta, y dice al sacerdote, entonces, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? Si tú sabes que no puedes poner a nadie que mienta a predicar, ¿por qué tú sí mientes? Entonces, conforme prescribía la ley, es decir, que se obligaba, que se tenía que hacer, el pueblo ha llevado al templo los sacrificios, conforme a la orden, ¿verdad? Entonces, legalmente, no hay nada que reprocharles, porque ellos habían llevado lo que la ley decía que había que llevar. Había que llevar según la ofrenda para cada uno. Entonces, en este caso, pues se han de recibir con agrado las ofrendas. Pero los ritos en sí mismos no son nada. Un rito, es decir, presentar algo y yo no rindo mi voluntad a Dios, eso no me santifica a mí. Porque yo venga y diezme, porque yo venga y ofrenda, porque yo venga algo aquello y no cambio mi vida, eso no me va a santificar a mí. Si no, recordémonos allá lo que dice el primer libro de Samuel 15:22. ¿Se agrada a Jehová en sacrificios o en que se le sea obediente? Porque estaban presentando sacrificios, pero no eran obedientes.
Entonces, la obediencia es primordial. Y la obediencia permite que lo sacrificado o lo presentado delante del Señor sea agradable. La desobediencia era manifiesta por cuanto el templo seguía en ruinas. Ahí estaba el templo. Ah, no, pero yo traigo mi sacrificio, yo traigo mi ofrenda. Y el templo, ¿a qué les mandé? Dijo el Señor. A levantar el templo. No, pero ahí está el templo. No, no lo vamos a hacer. ¿Cuántos de nosotros presentamos nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, pero no estamos restaurando nuestras vidas? Nuestras vidas, que es el templo y morada del Espíritu Santo, no está siendo restaurada. Entonces, la desobediencia era manifiesta por cuanto el templo seguía en ruinas. La desobediencia en nuestras vidas es manifiesta cuando nuestra voluntad no es doblegada ante el Señor. Habían dejado a un lado la construcción del templo, la casa de Dios, y pensaban aplacarlo con la presentación de un cordero o de una cabra en el altar. No, mire, es que yo voy a llegar temprano a la iglesia y mire, es que yo hago la limpieza, es que yo sirvo aquí, yo canto, yo hago esto, yo hago todo lo demás. Pero cuando vemos el punto de restaurar el templo, es decir, de restaurar nuestras vidas, no, ahí no, yo traigo todo, con eso no nos metamos. Eso es entre Dios y yo. No, mire, discúlpeme. Pero el Señor saca a luz. Entonces, ¿qué estaba diciendo con esto? Que el sacrificio no santificaba lo inmundo, que los sacrificios que se presentaban no santificaba el hecho de que fueran desobedientes. Entonces, la carne de ese sacrificio es tomada para la ilustración. Entonces, Ageo presenta una cuestión. Aunque la carne que el oferente porta envuelta en su vestido esté santificada por la dedicación que ya se ha hecho, ¿podría esta carne sacar lo inmundo o cualquier otra cosa con la tela o tejido en que va envuelta? Pues la respuesta es negativa. Pero, ¿y si una persona impura toca alguna de esas cosas, puede contaminarla? Efectivamente, así es. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, las cosas o el sacrificio que yo haga no me va a santificar. Amén. Yo puedo presentar el sacrificio, ¿verdad? Y eso a mí no me va a santificar. Pero si yo soy impuro, lo que yo haga lo vuelvo inmundo. Yo lo contamino. Se presenta el sacrificio. ¿El sacrificio era el correcto? Sí, el sacrificio era el correcto. Pero eso, por presentar un sacrificio correcto, ¿me purificaba a mí? No. Usted puede, hablemos del servicio, usted puede ser un buen servidor en la iglesia. Pero si usted no tiene una vida de consagración, ¿su servicio lo va a santificar? No. Ahora, ¿qué dice la otra parte? Quiere decir que como yo estoy contaminado, presento un sacrificio, un servicio contaminado. Yo sí puedo contaminar eso. Dios no se agrada de eso, de lo que yo presenté. ¿Por qué? Porque está contaminado. Entonces, ¿de dónde parte todo? De la pureza, de la consagración en nuestras almas. Yo espero que me dé a entender. Amén. Amén. Entonces, lo pecaminoso, lo impuro, contagia rápidamente. Levíticos
6, 27. Todo lo que tocare su carne será santificado. La carne puede santificar a lo que toca directamente, decía la ley, pero no santifica a nadie ni a nada que lo haga de forma indirecta o incorrecta. Por el contrario, y de manera fácil, lo pecaminoso, lo impuro, contagia rápidamente. Es algo implícito en nuestra propia naturaleza. ¿Verdad que la enfermedad se contagia? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la enfermedad se contagia? Si alguien tiene flu y se acerca a mí, ¿verdad que se contagia? Pero ¿verdad que si yo estoy sano y me acerco a una persona enferma, la salud se contagia? No. La enfermedad sí. Amén. Entonces, la nación judía protagonizaba esta realidad. ¿De qué manera? Que ellos eran portadores de una misión que el Señor les había dado. Era terminar el templo. Pero ellos estaban contaminados por el pecado. Entonces, aquellos sacrificios no podían ocultar su inmundicia. Así que todo cuanto ofrecen sobre el altar, por santo que sea el propósito, Dios lo mira inmundo. Amén. Repito, el sacrificio, el rito, lo que tenía que hacer, no puede ocultar su inmundicia. Así que todo cuanto se ofrece sobre el altar, por santo que sea el propósito, Dios lo mira inmundo. Si yo estoy mal, si yo estoy contaminado y presento algo delante del Señor, ¿cómo lo presento? Inmundo, contaminado. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a este pueblo. Miren en la condición en que ustedes están. Para Dios no cuenta el trabajo que podamos hacer, sino las condiciones personales de nosotros. En resumen, en esa situación de impureza, sus ritos o sacrificios no podían santificar nada, pero por el contrario, su inmundicia sí que podía ensuciar lo que tocara. Por eso Dios rechaza todo lo que no surge de un corazón puro, porque aunque esté disfrazado de una gran religiosidad. Amén. Ahora, segundo punto, el primer punto era amonestación por la impureza. Segundo punto, la indolencia, que fue una de las cosas que vimos, ¿verdad? La indolencia era la causa del desastre económico y moral. Ageo 2, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Entonces, la indolencia era algo crónico en ellos. Era el obstáculo que se había presentado para que en sus vidas hubiera un desastre económico y moral. Entonces, por un lado, parece que el versículo 15 sitúa la acción del 1:15. El 1:15 dice: en el día 24 del sexto mes, en el segundo año del rey Darío. Y en el 2:15, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra. Esto es, en el 1:15, en el mes sexto, antes de poner
piedra sobre piedra. Pero se podría obviar que pareciera que aquí está hablando, así es este pueblo. Había pasado este tiempo y no habían hecho nada. Era indolente. Estaban mal. Pues vamos a ver cómo siguen las cosas. Mire, hermano, este año 2022, fíjese que estoy esperando a 1 de enero, que sea el 2023, para consagrarme al Señor. Va a llegar el 1 de enero, el 2023, y vamos a decir, mire, ¿por qué no lo dejamos para marzo? Mire, ¿y por qué no lo dejamos para junio? ¿Por qué no lo dejamos para el 2025? La indolencia. Le damos el tiempo. Porque así era este pueblo. Es que así soy yo. Hermano, es que yo soy pecador, la carne es débil, me cuesta congregarme, me cuesta orar, me cuesta hacer la voluntad de Dios. Somos indolentes y por eso no nos va bien. Amén. Pasaron días y a ellos les importó poco. Pasaron días y les importó poco. Muy, muy poco les importó. Entonces, por eso Ageo insiste en hablar tanto otra vez de las calamidades sufridas en los productos de la tierra. Porque ahora encontraban menos producto que el que recogían antes. Y esto era parte del juicio divino sobre ellos. Y dice el versículo 17: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Era un trabajo físico, ¿verdad? Pesado. Mas no os convertisteis a mí, mas no has vuelto a mí, dice Jehová. Entonces, en vez de un arrepentimiento y un cambio de carácter, un cambio de actuar, de proceder, el pueblo había continuado en su actitud. Increíble, ¿verdad? ¿Qué más les exige? Concluir el templo traería bendición. Mire qué importante. Cuando usted y yo doblegamos nuestra naturaleza, nuestra voluntad, trae bendición. Versículo 18 y 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes. Hasta les da la fecha, la hora, el día, ¿verdad? El Señor, mire qué interesante. Y oiga, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24. El hombre fue el que le puso nombre a los días. El Señor decía el día 1, el día 10, el día 15, el día 24 del 9º mes. Y había un nombre para los meses. Pero el hombre, el Imperio Romano, fue el que le cambió los nombres. No fue el Señor. Porque hay muchos que me dicen, entonces no deberíamos porque el domingo es el día para el sol. No. Es que el Señor no le puso nombre, ni tampoco al lunes le puso por la luna, ni a Marte por martes, ni a Júpiter por el jueves, ni a Venus por el viernes. Amén. No fue, el hombre fue el que le cambió los nombres. Pero volvamos otra vez, hice un paréntesis. Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Oiga las preguntas que les hace. Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. ¿No aún está la simiente, la semilla allá en el granero? Dice que la vid, la higuera, el granado, ni el olivo ha florecido. Mas desde este día os bendeciré, cuando no era tiempo de cosecha. Habían pasado 16 años, según Esdras 3, del 10 al 12. Habían pasado 16 años desde que se habían colocado los cimientos y no habían querido continuar. Muchos de nosotros solo hemos puesto los cimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuántos de nosotros decimos que somos cristianos, pero no hemos edificado nuestras vidas.
Los cimientos es decir, soy cristiano, yo acepté al Señor, pero no hemos levantado un edificio, no hemos restaurado nuestra vida, no hemos doblegado nuestra voluntad al Señor. Aunque nuestro texto nos sitúa en el momento presente, ¿verdad? En esto, pero una correcta lectura del hebreo muestra la idea de que el pueblo debería de reflexionar partiendo de aquellos ya algo lejanos días en que se habían puesto las primeras piedras. Tenían que volver a ese sentimiento de hace 16 años atrás, cuando con amor y con fervor y con alegría pusieron el cimiento, pero vino la indolencia, vino el desaliento. Había que animarlos otra vez para que aquel sentimiento que habían tenido de que vamos a levantar, a reconstruir el templo, lo pudieran tener ahora. Les quiere decir que situándose en el pasado, oiga, ponga atención en eso, ya casi vamos terminando. Situándose en el pasado, le está diciendo, cuando dice meditad pues en vuestro corazón, le está diciendo, han pasado 16 años, pueblo, ha pasado 16 años. ¿Cuántas cosas les han ocurrido por su pecado hasta el día de hoy? Interesante, ¿verdad? Les dice el Señor por medio de Ageo, han pasado 16 años y ¿verdad que no les ha ido bien? Meditad en vuestros corazones cómo está la vida de ustedes. Meditad que en 16 años, ¿verdad que cómo ha bajado la cosecha? ¿Verdad que hoy recogen menos que hace 16 años? ¿Por qué en el año 1 del regreso del cautiverio hubo abundancia? Porque estaban dispuestos a reconstruir el templo. Los mejores años de nuestra vida de bendición es cuando nos dedicamos a doblegar nuestra voluntad, a consagrarnos, a santificarnos. Allí es donde hay mayor bendición para nuestras vidas. Entonces, les quiere decir, situándose en el pasado, observen cuántas cosas les han ocurrido por su pecado hasta el día de hoy. Pero hay algo muy precioso. Pero de ahora en adelante las cosas van a cambiar. Porque dice, mas desde este día os bendeciré. Así como les dijo allá en Esdras 3:10, el día que pusieron los cimientos. Hay una invitación a reflexionar. ¿Qué les dice? Si deciden trabajar, Dios los va a prosperar. Les asegura bendición cuando decidan abandonar su pereza. Entonces lo mismo es para nosotros ahora cuando decidimos abandonar nuestra pereza espiritual. Habían sido duramente castigados por Dios, pero ya lo estudiamos, ya lo vimos, que eso era consecuencia de lo que ellos habían hecho, pero que su disciplina conduciría finalmente a la bendición. Aunque esa bendición ya es presente para Dios, las consecuencias de sus pecados pasados están dejándose sentir todavía. ¿Por qué? Porque había escasez. No es que, no, desde este día os bendeciré. Ese día iba a empezar a haber un cambio, pero no es que ahora ese día iba a salir toda la cosecha, ¿verdad? No, había que trabajar otra vez para que en la siguiente cosecha fuera abundante. A lo lejos se podría decir que ya se empezaban a ver las primeras gotas de lluvia, que la lluvia iba a ser fuerte, que la lluvia iba a ser completa. Iba a venir la lluvia temprana, la lluvia normal y la lluvia tardía. La temprana para remover, para la tierra dura. La del normal para que se alimentaran todos los sembrados, y la lluvia tardía para que terminaran de madurar y dieran lo que tuvieran que dar. Porque fíjese que según el tiempo dice, en el granero hay poco grano. Y la época
se cree, ¿verdad? Por la fecha. Diciembre no es de las cosechas. Diciembre no es el tiempo de las cosechas. A pesar de todo, Dios cumplirá lo prometido. Serían de nuevo bendecidos. Amén. Y entonces en el versículos 20 al 23 dice, y con esto voy a concluir, ya no me va a quedar tiempo, hay otras cosas que voy a desarrollar, pero lo voy a dejar así. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Zorobabel significa nacido en Babilonia. Pero aunque fue nacido en Babilonia, era pariente de Cristo, de Jesús, porque era descendiente de David. Este hombre, gobernador de Jerusalén, tuvo un gran protagonismo en la reconstrucción del templo. Restableció el sistema de sacrificios, las leyes mosaicas y otros aspectos de la vida y costumbres del pueblo judío. Entonces, fíjese que aquí habla, y con esto voy a ir terminando, lo voy a tratar de condensar, el juicio que viene para las naciones, porque la profecía mira hacia un futuro y aunque esté lejos, ha de ser cumplida, ¿verdad? Porque no es Zorobabel, si lo tomamos en el sentido literal, ¿verdad? El que va a ver aquella destrucción como también lo que va a pasar, sino que aquí se está presentando una figura del Mesías prometido, cuando venga a restaurar todas las cosas. Zorobabel recibe el título de siervo mío como bendición espiritual. Y también habla, ¿verdad?, de porque yo te escogí. Amén. También habla del ungido. Y recuerde que este título estaba reservado para David, raíz de donde vendría el siervo de Jehová. Y el versículo 23 que estamos viendo, ¿verdad? En donde dice que Zorobabel sería exaltado. Y hay algo que me llama la atención. Dice, y te pondré como anillo de sellar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Que el anillo o sello de una persona era usado como la firma de uno mismo, validando así el contenido de un escrito, así como lo hizo aquel rey cuando dio el edicto y que aquellos 3 jóvenes fueron puestos en el horno porque el sello del rey no podía ser revocado. Recuerde que ni aún, ¿cómo se llama? Perdón, con Daniel, ni el mismo rey pudo revocar la sentencia de Daniel en el foso de los leones. Y fíjese que voy terminando. Se le dijo ya no queda tiempo, pero en Jeremías 22, del 24 al 30, al abuelo de Zorobabel, que es Conías, que aparece, pero también Jeconías o Joaquín, se le dijo que ninguno de su descendencia se sentaría en el trono, ni reinaría en Judá. Pero Mateo incluye a Zorobabel en su genealogía. Mateo 1:12. Probablemente lo que se entiende es que no iban a subir al trono aquellos que fueron al cautiverio, pero porque Joconías o Joaquín fue malo, no hizo las cosas. Pero Zorobabel
vino a hacer las cosas que se le habían enviado. Amén. ¿Por qué? Es una figura de Cristo que condujo a la libertad al pueblo desterrado de Babilonia, encarnando así las promesas hechas a David. Amén. Entonces, ¿con qué podemos concluir con esto? Yo espero que sea de bendición esto, poderlo entender, ¿verdad? Más que todo el principio, ¿verdad? Lo de la impureza, lo de la economía o la prosperidad. Y el templo fue terminado en el año 500 antes de Cristo. Aunque se puede decir que insignificante el templo, al lado del que se construyó, del que se hizo por Salomón, este tuvo una mayor influencia en la vida espiritual o religiosa, como podemos hablar de la nación judía. Y Jehová, el único Dios, manifiesta su gloria, y es aquí donde todas las naciones, al fin de los tiempos, vendrán a adorar. Amén. Ageo fue un hombre con una verdadera vocación profética. En un tiempo de crisis fue obediente a su llamado y con valor y perseverancia supo levantar el ánimo de un pueblo con sus dirigentes al frente. Ageo cumplió con lo que se le envió. Primero, dar la palabra del Señor, animar, trabajar, mantenerse. En medio de crisis, fue obediente a su llamamiento. Que así usted y yo podamos rendir toda nuestra voluntad al Señor. ¿No es fácil? Sí, no es fácil. Pero necesitamos restaurar nuestras vidas, este templo que se nos ha entregado. Que por el pecado se hizo ruinas, pero tenemos al Señor ahora. Y debemos de limpiarnos y de consagrar nuestras vidas. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque una vez más nos has permitido. Señor, gracias porque tu palabra sirve para confrontarnos. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo las cosas aún teniendo inmundicia en nuestras vidas? Y nada del esfuerzo que hagamos sirve si no queremos rendir nuestra voluntad. Gracias, Padre. Padre, llévanos con paz, con bendición hasta nuestros hogares. Bendice a nuestros hermanos que se han conectado para poder escuchar la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que pasen feliz noche. Que el Señor les bendiga.